La gloria de la Fórmula 1 es algo que está al alcance de muy pocos, y en el camino para alcanzar el éxito en esta categoría, es normal que un piloto se deje la piel intentándolo. El ser campeón del mundo de Fórmula 1 es probablemente el sueño más grande de cualquier piloto del automovilismo, y estando en este mundo, la ambición por conseguirle es más grande que cualquier otra cosa. Y cuando dos pilotos con esa misma ambición se cruzan, nos suelen regalar batallas dignas de memoria, ya que no hay nada más espectacular que ver a dos grandes pilotos enfrentarse rueda a rueda por la gloria más grande del mundo del automovilismo. Y el día de hoy, en este capítulo de esta miniserie, te vamos a contar del enfrentamiento de dos sueños y dos ambiciones, que se cruzaron en un mundo donde la amistad pocas veces importa y cómo el sueño de ser campeón del mundo de la Fórmula 1 para muchos pilotos es más importante que cualquier otra cosa en este planeta. Damas y caballeros, demos comienzo a este capítulo de esta serie, rememorando la que probablemente fue la gran batalla de la década pasada. El enfrentamiento de dos amigos, de dos compañeros, que durante su aventura por el automovilismo se cruzaron y enfrentaron en numerosas ocasiones, volviéndolos más que compañeros. Pero a la hora de enfrentarse por la gloria más grande del mundo motor, eso no importó para absolutamente nada. Nos referimos a Lewis Hamilton y a Nico Rosberg, pilotos que desde 2013 hasta el año 2016 compartieron garage en el equipo Mercedes y nos llevaron a una batalla gloriosa donde cada uno quería destruir al otro. Así que, damas y caballeros, bienvenidos sean así al capítulo 1 de Rivalidades Legendarias de Fórmula 1, Nico Rosberg versus Lewis Hamilton. Lewis Hamilton y Nico Rosberg, dos pilotos que no solamente nos regalaron una batalla electrizante entre los años 2014 y 2016, sino que además nos dieron la rivalidad más intensa de la década pasada, pues estamos hablando de una historia de amistad que no importó para absolutamente nada cuando estos dos hombres tuvieron al alcance el título mundial de pilotos de la Fórmula 1, demostrando que en este mundo las ambiciones están muy por delante de cualquier amistad en esta categoría. Para contextualizar un poco, Nico Rosberg y Lewis Hamilton se conocieron desde que ambos compartían la pista en sus primeros años en los go-karts, formándose entre ellos un gran vínculo de amistad que compartirían durante toda su aventura previa a llegar a la Fórmula 1, incluso cuando compartieron la pista en categorías inferiores. No obstante, el camino de ambos para llegar a la Fórmula 1 y para llegar al enfrentamiento que marcaría sus vidas fue completamente diferente el uno del otro. Por un lado tenemos a Nico Eric Rosberg, un piloto nacido el 27 de junio de 1985 de nacionalidad alemana. Es el hijo del campeón del mundo de Fórmula 1 de 1982, Keke Rosberg, y desde muy joven a este chico se le notaba su talento natural para competir en vehículos. Desde que debutó en 2001 en el automovilismo, le tomaría solo 4 años el poder llegar a la Fórmula 1, debutando con el equipo Williams en el año 2006 y consiguiendo su primer podio en la máxima categoría en el año 2008, justamente compartiéndolo con su amigo Lewis Hamilton, con quien se vio bastante efusivo festejándolo. Y durante estos años en el equipo de Group sus grandes actuaciones no pasaron desapercibidas, y en el año 2010 Mercedes regresaría a la Fórmula 1 con un equipo propio, y uno de sus primeros fichajes fue el de Nico Rosberg, quien haría dupla con el múltiple campeón del mundo Michael Schumacher, al que Nico sin ningún tipo de oposición vencería en las 3 temporadas en las que compartieron garage, volviéndose líder de esta estructura alemana que le daría en el Gran Premio de China de 2012 su primera victoria, volviéndose líder de Mercedes durante estos primeros años. Por el otro lado tenemos a Lewis Carl Davidson Hamilton, un piloto británico nacido el 7 de enero de 1985, cuyo paso por categorías inferiores fue completamente extraordinario. Desde muy joven fue apadrinado por Ron Dennis, el líder del equipo McLaren, con la promesa de en algún momento manejar sus autos de Fórmula 1. Y para el 2007, después de ganar una enorme cantidad de títulos a su paso, debutaría con el equipo McLaren para ser su piloto a tiempo completo. Y desde su primer año peleó por el título, aunque lo terminó perdiendo en la última ronda de aquella temporada. Pero solamente un año después, para 2008, el tipo se convertiría en el campeón del mundo de la Fórmula 1 y en ese momento el más joven en hacerlo. Sin embargo, a finales del año 2012, después de conseguir 21 victorias con el equipo de Woking y un título mundial de pilotos en ese 2008, apostaría por un nuevo proyecto, ya que Mercedes decidió no renovar el contrato de Michael Schumacher y su objetivo fue fichar a Lewis Hamilton,
quien tras el Gran Premio de Singapur de aquella temporada anunciaría su pase al equipo alemán para cumplir la nada fácil tarea de suplir a un 7 veces campeón del mundo y ayudar a las Flechas Plateadas a conseguir el éxito en la categoría. Movimiento que en su momento fue duramente criticado para el piloto británico, pues muchas personas le acusaban de abandonar un equipo ganador como McLaren a cambio de un contrato más lucrativo en Mercedes y pasar a un equipo de la media tabla, ya que, por lo menos en esos primeros años, Mercedes solo había tenido autos para formar parte de este grupo de la parrilla. Pero a pesar de eso, Hamilton tenía un propósito por delante, una misión que cumplir. Quería volver a ser campeón del mundo y él creía en el proyecto que tenía Mercedes, en sus ambiciones y en sus ganas de volverse un equipo campeón del mundo de la Fórmula 1. Por lo que el destino había puesto tanto a Hamilton como a Rosberg en el mismo equipo para 2013, tal como había sucedido en sus inicios en el automovilismo. Algo que en un principio los dos consideraban como positivo, creyendo que su gran amistad sería perfecta para llevar a Mercedes al sendero del éxito, sin saber que en ese punto en particular, los dos estaban a punto de iniciar una de las rivalidades más feroces de la última década y, como he dicho varias veces, donde la amistad poco iba a importar cuando la gloria de la Fórmula 1 estuviera al alcance de uno solo. El primer año de ambos como compañeros de equipo sería en 2013, una temporada donde, si bien tuvieron algunas victorias y de hecho su primer polémica en el Gran Premio de Malasia cuando le pidieron explícitamente a Rosberg no adelantar a Hamilton para no comprometer el resultado que estaban obteniendo en aquella carrera, y con ello Hamilton terminó subiendo al podio, nada pudieron hacer para detener a Red Bull, que terminó dominando la temporada en cuestión. Por lo que ese 2013 se sentía más bien como una temporada de transición, ya que en el 2014 la Fórmula 1 estrenaría reglamento técnico en su apartado de motores, con un reglamento en el que Mercedes había estado trabajando como ningún otro equipo, pensando que esto les iba a dar la oportunidad de entrar al juego de luchar por los títulos del mundo. Por lo que dejaron pasar ese 2013, mientras preparaban un motor que revolucionaría la Fórmula 1 y que rápidamente los pondría como la escudería a vencer en la temporada 2014. Por lo que esa temporada significaría la llegada de Mercedes a la cima y la oportunidad de Nico y de Lewis de enfrentarse por primera vez directamente en la Fórmula 1. La oportunidad única que ambos tendrían de enfrentarse mano a mano por ser campeón del mundo de la Fórmula 1. El sueño de cualquier piloto del planeta para quien no lo ha conseguido y la ambición de tener más para quien ya tiene uno. Con ese contexto, la temporada 2014 iniciaría en el circuito del Albert Park en Melbourne, y sin saberlo, estos dos estaban a punto de enfrascarse en la lucha más grande de la década entre 2011 y 2020. Como era tradición en esos años, la Fórmula 1 inició su temporada en el mítico circuito del Parque Público de Melbourne. Tras una temporada donde todas las miradas apuntaban al equipo alemán, que parecía tener en su unidad de potencia una ventaja que no tendrían el resto de rivales. Pero quedaba a ver si Red Bull, la gran dominadora de la Fórmula 1 en el año 2013, podría sacarse algo de la manga y reafirmar su posición como equipo líder en esta categoría. Pero todas esas dudas se despejaron rápidamente cuando Lewis Hamilton se hizo con la pole position de ese gran premio, incluso en condiciones de mojado. Rosberg, por su parte, terminó siendo tercero, por lo que el británico fue el primero en golpear en esta pelea. Aunque a Lewis realmente el gusto le duraría bastante poco. Desde el inicio de la carrera tuvo un problema con el cilindro del motor y tuvo que retirarse prontamente de la competencia, lo que hizo que Rosberg quedara con pista limpia y mostrara el verdadero potencial del equipo alemán, quien no la desaprovechó para nada porque fue completamente letal. Dominó aquí el Gran Premio sacándole más de 20 segundos a su escolta, el australiano Daniel Ricciardo, mostrándole a la Fórmula 1 que la era Mercedes había comenzado y ya desde la primera carrera tendría una ventaja de 25 puntos en contra de su compañero. Pero evidentemente la cosa no se iba a quedar así. Hamilton respondió con una autoritaria victoria en Malasia, sacándole 17 segundos a Rosberg, marcando claramente las intenciones de querer llevarse su segundo título y amenazando con remontar en esta pelea. Tras esta competencia, la lucha era un 1-1 para ambos, y la siguiente carrera sería en el circuito de Bahrein, el escenario que vería su primer carrera nocturna en su historia, pero sin saberlo, estaba a punto de regalarnos un auténtico espectáculo prodigioso. Por primera vez en el año, Rosberg logró hacerse con su primera pole position de la temporada, teniendo a Lewis Hamilton segundo. La duda que quedaba ahora en el paddock era si Rosberg podría aguantar su posición como líder o Hamilton no le tendría piedad y no le permitiría ni ese pequeño gusto.
Hamilton impuso su ley y desde la salida logró arrebatarle a Rosberg el liderato de la competencia. Este intentó responder en la siguiente recta, pero Hamilton fue muy agresivo en la defensa y de momento logró evitar que su compañero de equipo le arrebatara la posición. Y durante las primeras vueltas de esa carrera, Hamilton trató de construir una ventaja a su favor, queriendo alejarse de Rosberg y evitarle cualquier intento de adelantamiento. Pero este se mantenía lo más pegado posible a su compañero, esperando su oportunidad de atacar. Durante las primeras vueltas, la tónica fue Rosberg pegado a Hamilton sin poder activar el DRS, un Hamilton que no podía escaparse de su compañero por más que lo estaba intentando. Y para la vuelta 16, la paciencia de Rosberg terminaría rindiendo sus frutos. Hamilton estaba degradando el neumático de manera muy agresiva y Rosberg ya estaba metido en rango DRS, por lo que ve a su compañero herido y va en busca de atacar por la victoria. Rosberg falla en su primer intento claro de adelantamiento al irse largo en la frenada, pero mostró sus claras intenciones. Y lo volvería a intentar una vuelta después y el alemán de manera más inteligente logra adelantar a su compañero, pero Hamilton no iba a dejar las cosas así. E inmediatamente contraatacaría con una preciosa pinza en la curva número 4, siendo agresivo en las zonas posteriores. Le dio a probar el liderato a su compañero, pero después se lo arrebató en una batalla muy caliente entre ambos. Pero lo que parecía el comienzo de esta batalla, al poco fue neutralizado por las detenciones a boxes, donde Hamilton entraría primero en la vuelta 19, ya que en aquel tiempo Mercedes tenía una regla que era quien liderara la carrera tendría la preferencia para entrar primero a boxes, por lo que Rosberg tardaría un par de vueltas más para hacer su primera detención y con esto quedaron separados por 6 segundos en pista. Y la batalla fue neutralizada de momento, aunque ambos irían a estrategias diferentes, por lo que la calma había llegado al circuito del desierto después de esta intensa batalla, pero muy pronto ese escenario iba a cambiar radicalmente. En la vuelta 41, Pastor Maldonado decidiría hacer terrorismo en pista, colisionando a Esteban Gutiérrez y provocándole un vuelco, lo que a falta de 16 vueltas para el final, provocaría la aparición de un safety car. Mercedes reaccionó parando a ambos pilotos a boxes, pero la estrategia planeada era que Hamilton usaría el neumático medio en su último stint y Rosberg usaría el neumático blando. Por lo que el alemán tendría la ventaja en el reinicio y con la diferencia completamente neutralizada por el safety car, Hamilton en este punto estaba en muy serios problemas. Y lo único de lo que estábamos seguros en ese momento es que una vez que se fuera el safety car, la batalla sería sumamente intensa entre ambos por la victoria. Pero podría resistir Hamilton al ataque o Rosberg terminaría aprovechando su ventaja con los neumáticos para sentenciar la victoria de la batalla en el desierto. El safety car se iría en la vuelta 46 y las últimas 10 vueltas de esta carrera serían cine en estado puro. Rosberg no tardaría mucho para empezar a atacar la posición de su compañero. Empieza a presionarlo y para la curva 4 vuelve a intentarlo por el exterior, pero Hamilton es capaz de defender la posición de momento. Rosberg trataría de aprovechar al máximo ese neumático y unas cuantas vueltas después volvería al ataque contra Lewis Hamilton una vez se activara el DRS. Lo empieza a tantear en la curva número 1 y buscando la tracción, Rosberg se lanza con el objetivo de pasarlo en la curva número 4. Lo intenta de la misma manera y el resultado sigue siendo el mismo. Hamilton logra la defensa de la posición. Y una vuelta después lo vuelve a intentar buscando estirar la frenada en la curva 1, pero no le termina saliendo la maniobra y Hamilton recupera la punta con una pinza. Por mucha ventaja de neumáticos que tuviera el alemán, no estaba pudiendo con la férrea defensa que estaba planteando Lewis Hamilton. Las vueltas poco a poco se le estaban terminando a Nico, pero estos ataques habían recalentado su neumático y con los de Hamilton puestos en temperatura, el británico empezó a meter una distancia segura entre ambos que lo protegía de más ataques de su compañero. Por lo que después de estas maniobras fallidas, Nico no podría volver a acercarse. Y al llegar la vuelta 57, era una nueva victoria en esta temporada para Lewis Hamilton. Cualquiera pensaría que la tensión sería alta entre los pilotos tras la tan intensa batalla, pero Hamilton y Rosberg por su parte no parecían tensos, parecían bastante contentos festejando fuera del auto tal nivel al que llevaron este enfrentamiento. Pero a pesar de esta felicidad, Rosberg sabía que se le había escapado una enorme oportunidad de retomar el control de esta pelea, y eso terminó siendo costoso porque Hamilton se terminó enrachando en las siguientes carreras de la temporada, ya que no solamente ganó en Bahrein sino que también lo hizo en los grandes premios de China y España.
Con estas 4 victorias consecutivas, Hamilton le había dado la vuelta al campeonato de pilotos y él era ahora el líder de la tabla con 100 puntos en contra de los 97 de Nico Rosberg. Por lo que Nico tenía que sí o sí parar la racha de Hamilton y empezar a ganar si no quería que Hamilton siguiera aumentando su confianza en esta pelea y le permitiera tener más victorias y alejarse más de él en la tabla de pilotos. Y el siguiente escenario de esta batalla sería en el mítico trazado callejero de Mónaco, donde Mercedes apuntaba a conseguir la victoria en las calles del Principado y seguir con su aplastante racha. Pero sin saberlo, este gran premio sería el inicio de las hostilidades directas entre Hamilton y Rosberg y prácticamente el punto exacto donde su amistad empezó a morir. Durante todo ese fin de semana desde las prácticas, Hamilton parecía encontrarse con un poco más de velocidad que su compañero de equipo, y eso para la clasificación iba a ser una enorme ventaja donde si lograba la pole position tendría el 90% de la victoria asegurada. Sin embargo, en el primer intento de la Q3, Rosberg se había hecho con el mejor tiempo venciendo a Hamilton por solamente 53 milésimas de segundo. Aún así, todos los pilotos tendrían una segunda oportunidad para intentar mejorar, y es en esa última oportunidad donde viene el primer gran escándalo que tuvo esta dupla. En su segundo intento, Rosberg comete un error en la curva de Mirabeo, bloquea y termina dejando el auto atrapado en la escapatoria. Con esto tuvo que salir una bandera amarilla y por lo mismo ningún otro piloto pudo mejorar su tiempo. Y a Hamilton le molestó bastante la tremenda coincidencia de factores que evitaron que pudiera arrebatarle la pole position a su compañero. So yellow, yellow, turn 5. Yellow, yellow, turn 5. Very good of him. Very good. Con esa radio, Hamilton dejaba medio entender que creía que su compañero de equipo lo hizo a propósito para que nadie le mejorara el tiempo, aunque en las entrevistas él lo terminó negando, cosa que Rosberg también lo haría, defendiéndose diciendo que un año antes también había cometido el mismo error porque estaba buscando el límite para mejorar su tiempo, pero negando cualquier acusación o cualquier sospecha de que lo hubiera hecho a propósito. No obstante, la FIA decidió investigar la maniobra de Nico Rosberg queriendo ver si fue un incidente o algo premeditado, ya que este tipo de fallas, para asegurarse de que ningún otro piloto pudiera mejorar el tiempo en este circuito, no era algo nuevo en la Fórmula 1. Pero en la investigación declararon que no había evidencia de irregularidades por parte de Rosberg, por lo que dejaron la maniobra como un incidente no hecho a propósito y no le quitarían la pole position de este gran premio. Y al haberse hecho con el mejor casillero para alargar la carrera el día domingo, al otro día nadie pudo evitar que se llevara su segunda victoria de la temporada. Con esto, el alemán recuperaría el liderato del Mundial de Pilotos, pero Hamilton parece que no quedó contento con lo sucedido. Y tras la carrera sin ningún tipo de miramiento, cuando la prensa le estaba preguntando sobre su amistad con Nico, él declaró que no era su amigo y que para este punto era simplemente su compañero, dejando bastante claro que no iba a importar nada más en este enfrentamiento que no fuera la victoria. Por lo que las cosas ya estaban bastante calientes en la interna del equipo Mercedes. Pero después de esta batalla, ambos pilotos se dieron cuenta que no solamente sería un enfrentamiento entre ellos, sino que a partir de ahora también sería la batalla de ellos en contra de la fiabilidad de sus vehículos. Las primeras 5 carreras de la temporada habían demostrado que si nada extraño sucedía, Mercedes no tenía oposición en pista, gracias a la gran ventaja de su motor y el auto tan bestia que diseñaron. Eran extremadamente veloces tanto en circuitos rápidos como en circuitos lentos y sacando muchísimos segundos de diferencia a cualquiera de sus otros rivales. Pero ese año había un gran problema general en todos los motoristas de la parrilla, y es que la confiabilidad de esas nuevas unidades de potencia eran bastante problemáticas. Carrera a carrera veíamos motores reventándose y pilotos quedándose parados en la pista por culpa de la baja fiabilidad que tenían estas unidades de potencia en este primer año de este nuevo reglamento técnico. Mercedes no sería ajeno a estos problemas, y solo una carrera después en el circuito de Canadá, un problema afectó a ambos autos en el sistema de recuperación de energía de los frenos traseros, e incluso Hamilton tuvo que abandonar aquella carrera, mientras que Rosberg terminó siendo vencido por el Red Bull de Daniel Ricciardo. En Gran Bretaña, Rosberg tuvo un fallo en la caja de cambios cuando iba liderando la competencia, lo que terminó sirviéndole en bandeja de plata la victoria a Lewis Hamilton en su tierra de casa. Para el Gran Premio de Alemania, Hamilton tuvo un problema con los frenos y quedó eliminado en la Q1, que hicieron que Rosberg ganara cómodamente su carrera de casa, mientras que él solamente había logrado remontar hasta la tercera posición. Y esto no terminaría aquí, porque en Hungría, de nueva cuenta Hamilton en la Q1 vería su motor estallar con furia, obligándola a salir desde el pit lane, en uno de los circuitos más difíciles para hacer adelantamientos del planeta, mientras que Rosberg tuvo cómodamente la pole position de aquella competencia.
y aquella carrera comenzaría con los remanentes de una lluvia tempranera, y mientras Rosberg comenzaba este gran premio controlando la punta, Hamilton tendría problemas y se trompearía en los primeros compases del gran premio. Aunque por suerte para él solo tuvo daños mínimos, pero era el augurio de que este no iba a ser un gran premio nada fácil para el campeón del mundo de 2008. No obstante, la cosa tampoco sería sencilla para el piloto alemán, ya que en la vuelta 8 un accidente de Marcus Ericsson de Caterham provocaría el primer safety car del día y sería una neutralización que Rosberg no pudo aprovechar para sacarse los neumáticos intermedios, cosa que sí harían muchos de sus rivales, incluido Lewis Hamilton, que con esto podría tratar de reacomodar su carrera una vez que el resto de pilotos empezara a detenerse. Rosberg pudo parar una vuelta después del safety car, pero con la desventaja de haber tenido que rodar detrás de este desde el comienzo de la vuelta, caería a la cuarta posición detrás de Daniel Ricciardo, Jenson Button, Felipe Massa y Kevin Magnussen, mientras que Hamilton ya había logrado avanzar hasta la 13ª posición, continuando con esto su remontada. Tras el reinicio, Nico fue muy cuidadoso para no meterse en problemas, mientras que Hamilton para el final de la vuelta 15 ya se encontraba en la 9ª posición, muy cerca de donde se encontraba su compañero de equipo. Y una maniobra fallida del alemán terminó relegándolo a la 7ª posición, viendo cómo a poco Hamilton se acercaba a su posición y le llenaba los espejos. Rosberg en este comienzo no dejó de perder posiciones, mientras que Hamilton había ganado una barbaridad de puestos para este punto en particular de la carrera. No obstante, al menos en el comienzo de este stint, ni Rosberg ni Hamilton podrían adelantar a Jean-Éric Vergne y a Sebastian Vettel, que estaban taponeándoles bastante, permitiendo a Daniel Ricciardo, el otro piloto del equipo de Red Bull, construir una ventaja que le permitiera defender la punta más adelante en la carrera, que aprovecharía enormemente cuando Checo Pérez estrellaría en la recta principal, lo que provocaría otro safety car para entrar a boxes y cambiar por completo su estrategia y salir justo detrás de Lewis Hamilton, pero con neumáticos mucho más frescos. Esa tarde no estaba saliendo del todo bien para el equipo de las flechas plateadas. Habían perdido muchas posiciones y la amenaza de perder la carrera era completamente latente. Y el tapón que les estaba haciendo Jean-Éric Vergne hacía difícil progresar para poder tener una clara opción de victoria en contra de los rivales. Rosberg entraría a boxes en la vuelta 32 para cambiar por completo la estrategia, volviendo a montar el neumático blando. Pero cuando este entró a boxes, Hamilton no solo aprovechó un error de Sebastian Vettel para ganar una posición, sino que con una preciosa maniobra en la curva número 4, terminaría adelantando a Jean-Éric Vergne y ahora sí, teniendo aire limpio para construir su carrera a partir de ese punto. Pero Hamilton decidió extender su stint, tratando de ir opuesto a lo que hacían Rosberg y Daniel Ricciardo, que irían a otras 2 detenciones en esta carrera, mientras que Hamilton buscaba hacer solo una detención más, por lo que para este punto de la carrera trataría de extender la vida útil de esa goma y no pararía sino hasta la vuelta 40, que sería su última detención de la carrera. Como ambos pilotos llevaban estrategias diferentes, en algún punto de la carrera iban a chocar, y ese momento sería en la vuelta 47. Rosberg tendría que detenerse una vez más por estrategia, por lo que Mercedes le había pedido por la radio a Hamilton que dejara pasar a Rosberg porque iban en estrategias diferentes. Pero la respuesta de Lewis Hamilton fue muy clara: si me quiere pasar, que lo haga. Hamilton desobedeció por completo la orden de equipo y se encargó de no dejar pasar a Rosberg, retrasándolo completamente en su estrategia. Y viendo la situación de que su compañero no le quiso dejar la posición, tuvo que hacer su detención a boxes habiendo perdido mucho tiempo detrás de Lewis Hamilton. Y no fue hasta la vuelta 57 que haría su última detención, sabiendo que Lewis iría hasta el final y teniendo solamente 13 vueltas para sacar hasta la última gota de rendimiento de esos neumáticos más frescos. Al salir empezó a quemar la goma, descontándole una barbaridad de tiempo a Lewis Hamilton vuelta por vuelta, buscando una oportunidad sobre el final de la competencia de por lo menos, aunque no pudiera ganar la carrera, terminar delante de su rival al título. Y mientras Rosberg iba descontándoles un montón de tiempo, Lewis Hamilton no podía atacar a Fernando Alonso y sucumbía al ataque de un Daniel Ricciardo que con mejores gomas lo iba a terminar pasando sin ningún tipo de dificultad. Él ya sabía para este punto que ganar no iba a ser posible. La cosa era que Rosberg terminara por detrás suyo. A eso es lo que apostó Lewis Hamilton en este momento. Y la oportunidad del piloto alemán aparecería a solamente una vuelta del final, por lo que solo tendría una oportunidad de buscar el adelantamiento que le permitiera seguir sacándole puntos de diferencia a su compañero. Pero obviamente, Hamilton no se lo iba a dejar nada fácil. Esta fue su única oportunidad de conseguir la posición, y al no haber podido concretar la maniobra, el resultado se sentenció directamente. Hamilton terminó tercero y Rosberg terminó en la cuarta posición.
La remontada de Hamilton fue sobresaliente, y el haber terminado delante de Nico Rosberg saliendo tan atrás había sido positivo para él. Pero en este proceso había desobedecido una orden directa del equipo, y a saber si eso no le iba a traer alguna consecuencia interna al piloto británico. No obstante, Niki Lauda, quien en ese entonces ocupaba el puesto de presidente no ejecutivo de Mercedes, salió en su completa defensa, diciendo que no le parecía tan grave que no haya querido ceder la posición porque entendía el contexto en el por qué no lo hizo, y en sus palabras, Hamilton hizo lo que como piloto debía de hacer, por lo que al final esta desobediencia terminaría sin ningún tipo de castigo, y esta había sido una pequeña victoria para el piloto británico, pero que solo había hecho que la cosa se calentara todavía más entre ambos, haciendo parecer que con la tensión entre ambos pilotos, tarde o temprano un encontronazo entre los dos pareciera inevitable. Cosa que terminó sucediendo en el siguiente Gran Premio, en Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps. Nico Rosberg intentó adelantar a Lewis Hamilton por el exterior de la curva del Scoms, pero este le deja el auto puesto mientras el británico estaba haciendo su trazada, por lo que termina golpeando su llanta trasera izquierda con el alerón, rompiéndole el ala pero provocándole un pinchazo al piloto británico que terminaría con la carrera completamente destruida. Nico tuvo que entrar a boxes en esa vuelta para reparar los daños, pero Hamilton perdió muchísimo tiempo con la goma reventada, teniendo que girar en el largo circuito de Spa-Francorchamps en estas condiciones, destruyéndole completamente su carrera, lo que a la postre también le terminó provocando el abandono, ya que debido a todo el tiempo perdido y como no lo iban a poder recuperar, decidieron mejor retirarse para guardar el motor y no seguirlo exigiendo. Nico por su parte solamente pudo salvar el segundo puesto de la competencia, pero esto significaba con el abandono de Hamilton 18 puntos más que le descontarían esta pelea, pero ni Mercedes ni el público que había asistido a la carrera estarían muy contentos con la actuación del piloto alemán. Durante el podio de triunfadores, Nico fue duramente abuchado por el público asistente. Mientras que cuando entrevistaron a Toto Wolff posteriormente a la carrera, preguntándole por lo sucedido, dijo que esta situación era completamente inaceptable, mostrándose en cámara bastante furioso por lo que había sucedido, dejando entrever que Nico Rosberg no debió intentar adelantar hacia Lewis Hamilton y terminar con una colisión que terminó dañando ambos autos y la carrera de ambos pilotos. Niki Lauda por su parte también recriminó la acción de Nico Rosberg, cuestionando que se le haya lanzado de esa forma tan agresiva a su compañero en una maniobra que para ese punto era prácticamente imposible. Y sobre todo, que lo haya hecho en un escenario tan temprano en la carrera, amenazando que esto no podía volver a suceder o habría consecuencias para cualquiera de los dos pilotos si volvía a suceder una situación parecida. Por lo que Rosberg no le quedó más que aceptar la culpa de lo sucedido y pedir perdón a Mercedes y ofrecer disculpas públicas. Y aunque quizá este incidente había hecho que las cosas le salieran rentables a Rosberg, porque la diferencia en la tabla de pilotos entre él y Hamilton se habían extendido, tras este gran premio las cosas se le iban a empezar a complicar una barbaridad al piloto alemán. En Italia este perdió la carrera por un error cuando era hostigado por Lewis Hamilton, cediéndole la victoria. En Singapur tuvo un problema con el volante que no lo dejó correr el Gran Premio, que justamente terminaría ganando Lewis Hamilton, haciendo que a falta de 5 carreras para terminar la temporada, Lewis Hamilton hubiera recuperado el liderato del Mundial de Pilotos con 241 puntos, mientras que Rosberg estaba justo detrás de él con 238. Por lo que estas últimas 5 carreras tendrían que ser un matar o morir para ambos en la lucha y el sueño de ser campeones del mundo en esa temporada. Y el siguiente duelo entre los dos sería en el legendario circuito japonés de Suzuka, donde Rosberg querría parar sí o sí la racha de su compañero y recuperar el liderato del Mundial de Pilotos. En esta ocasión Rosberg se hizo con la pole position necesitado de ganar aquella competencia, pero el día domingo las condiciones no serían ni mucho menos sencillas en uno de los circuitos más difíciles del planeta. Debido a esto, Rosberg tendría la suerte de que la carrera se largaría detrás del coche de seguridad debido a la lluvia tan intensa que caía en el circuito japonés. Y durante las primeras vueltas el Gran Premio se trataba de sobrevivir y aguantar el momento en el que se pudiera cambiar a neumáticos intermedios. Rosberg fue el primero en hacer la detención de los dos pilotos de Mercedes, por lo que Hamilton tendría que apostar sí o sí por el overcut para tratar de ganarle la posición a su compañero después de la detención. Pero un error en la curva de la cuchara le hizo perder muchísimo tiempo, por lo que cuando terminó entrando a boxes al final de esa vuelta, saldría detrás de su compañero, haciendo que si quería ganar aquella competencia, tuviera que adelantar a Nico Rosberg en pista. No obstante, esto no parecía ser un problema para Hamilton. Su ritmo de carrera era bastante más sólido en agua, y se mantuvo pegado a Nico durante varias vueltas,
mostrando que por ritmo él era superior en esa competencia. Pero las características tan difíciles de adelantar de Suzuka hacían que Hamilton no tuviera al menos de momento una clara oportunidad de al menos intentar la maniobra. Pero estaba ahí, insistentemente, presionando y buscando cualquier error de su compañero. No obstante, Dirección de Carrera decide que a pesar de las condiciones, habilitar el uso del DRS. Esto porque había dejado de llover en pista y aunque la pista en sí estaba mojada, ya no caía más agua en el circuito. Y esto solamente lo utilizó Lewis Hamilton para hostigar y presionar muchísimo más a un Rosberg que estaba sufriendo enormemente de sobreviraje en esta competencia. Hasta que en la vuelta 29 se lanza en una maniobra de locos para quitarle la victoria a su compañero de equipo. Con esta locura de maniobra, Hamilton le arrebata a Rosberg el liderato de la competencia y la oportunidad de retomar el liderato de la tabla de pilotos. Como les dije, debido a su configuración, Rosberg estaba sufriendo enormemente de sobreviraje y su setup no le ayudaba en las condiciones tan difíciles en las que se encontraba el circuito de Suzuka, por lo que vuelta a vuelta, Hamilton se escapaba mientras Rosberg solamente pudiera ver cómo vuelta a vuelta su compañero de equipo se le alejaba y con ello sus posibilidades de recuperar el liderato mundial de pilotos de la Fórmula 1. Y desgraciadamente esto terminó marcando el final de esta pelea, ya que la carrera terminaría en la vuelta 47 debido al fatal accidente de Jules Bianchi. Y aunque la carrera no se relargó, como se terminó más del 75% de la carrera, se otorgaron puntos completos. Por lo que esa maniobra tan agresiva de Lewis Hamilton le había valido otros 7 puntos de diferencia que Hamilton le sacaba a Nico Rosberg. Y para el alemán, las cosas no iban a mejorar ni en lo más mínimo. En Rusia, en la arrancada, un bloqueo de neumáticos agresivo en la curva 1 lo obligó a cambiar la estrategia y girar más de 50 vueltas con el neumático duro, haciendo que Hamilton volviera a ganar y Rosberg solamente le alcanzara para terminar segundo con su estrategia agresiva, por lo tanto, 7 puntos más a la sumatoria de Lewis Hamilton. En Estados Unidos, a pesar de haberle arrebatado la pole position al británico, de nueva cuenta, el ritmo de carrera de Lewis fue bastante superior. Y en un determinado punto del Gran Premio le adelantó con una maniobra agresiva en la curva número 10, con la cual Nico Rosberg no pudo ni siquiera responder. Hamilton encadenó 5 victorias consecutivas y solamente hasta Brasil, Nico pudo parar la racha de su compañero, pero el daño ya estaba hecho. Tras esta competencia, la diferencia en la tabla de pilotos era de 17 puntos en favor del piloto británico, por lo que de cara a la última competencia, las cosas no lucían nada bien para Nico. Pero para ese año en particular, las reglas del juego habían cambiado y esto le daba una oportunidad a Nico de, a pesar de la diferencia, poder salir de Abu Dhabi como campeón del mundo de la Fórmula 1. Verán, en condiciones normales, Nico hubiera necesitado ganar y que Hamilton terminara séptimo o peor para poder salir campeón del mundo. Pero para la edición de 2014 se decidió que la última carrera del año en el circuito de Abu Dhabi diera dobles puntos en un intento de la Fórmula 1 de que los mundiales se definieran hasta la última carrera de la temporada. Por lo que ahora, y con esta doble puntuación, Nico solo necesitaba ganar y que Hamilton terminara tercero para salir campeón. Pero tomando en cuenta que el Mercedes no tenía ningún rival en aquella temporada, un milagro es lo que necesitaría para poder alzarse con el trofeo de campeón del mundo, ya que necesitaba ganar la carrera y poner entre él y Hamilton un auto en medio y que Hamilton no lo pudiera adelantar en toda la competencia, haciendo que a pesar de esta doble sumatoria, las cosas no lucieran nada favorables para el piloto alemán. Y la última batalla de la temporada 2014 sería en el Yas Marina Circuit, ubicado en la isla de Yas, en el Emirato de Abu Dhabi, donde la doble puntuación le daba a Nico al menos la oportunidad de pelear por ese título, mientras que Hamilton veía la oportunidad en sus manos de volver a sentirse campeón del mundo y de vencer en donde más importaba a su compañero. La noche de Abu Dhabi sería la que dictaría al campeón del mundo de 2014, por lo que solo quedaba ver si Hamilton haría valer su condición de favorito o si a Rosberg se le aparecía el milagro que tanto había buscado y que tanto necesitaba para cumplir su más grande sueño de vida. Yas Marina Circuit tenía en sus manos la oportunidad de brindar un final de temporada abierto por el título por primera vez desde el año 2010. Pero esta vez no eran 4 pilotos diferentes, eran 2 pilotos metidos en una batalla fratricida por ser campeones del mundo. La tarea de Nico Rosberg para ser campeón no sería ni mucho menos sencilla, pero al menos se pudo hacer con la pole position, por lo que ahora solo tenía que rezar porque un auto se pudiera meter entre él y Lewis Hamilton. Mientras que Hamilton estaba bastante tranquilo,
Sabía que simplemente tenía que hacer su carrera, no meterse en problemas, y él sería quien terminaría alzándose con el trofeo al llegar la noche de Abu Dhabi. La tensión entre ambos se podía cortar con un cuchillo, por lo que ahora solo quedaba ver quién se impondría al otro, a la espera de que la lucha comenzara cuando las luces del semáforo se apagaran y dictaran el comienzo del Gran Premio de Abu Dhabi. Lewis Hamilton venía decidido a no darle ni una sola oportunidad a su compañero, y con una salida explosiva le arrebata a Rosberg el liderato de la competencia, por lo que ahora Nico tendría que adelantar a Hamilton e ingeniárselas para meter un auto de por medio entre los dos. Pero al menos durante ese comienzo el ritmo de Hamilton, como era habitual, estaba siendo una completa aplanadora, y tras las primeras detenciones a boxes ya había una diferencia de 3 segundos sobre él y su máximo rival, que por más que lo intentaba no podía atrapar el ritmo de su compañero, mientras vuelta a vuelta Hamilton seguía extendiendo la diferencia entre los dos. La cosa estaba pintando muy mal del lado alemán del box de Mercedes, pero créanme que pronto las cosas se pondrían incluso mucho peor. De repente los tiempos de Nico se fueron al cielo. Hamilton se escapó más de 15 segundos de su compañero, y ahora Felipe Massa estaba más cerca de quitarle la segunda posición que él de plantarle pelea a su compañero por la victoria de la competencia. Y la razón era el fin de sus chances de pelear por el título de esta temporada. Y es que el ERS del auto de Mercedes de Nico había fallado, y esa era la razón por la cual perdió tanto rendimiento en tan pocas vueltas. Un problema prácticamente sin solución con el cual Nico tendría que lidiar durante toda la carrera, resignado a ver cómo uno por uno los demás pilotos le adelantaban sin que este pudiera hacer algo al respecto. Sobre el final de la vuelta 31, Hamilton entró a boxes para su última detención y salió justo por detrás de Nico Rosberg, pero este tenía el problema con el ERS, además de los neumáticos muy desgastados, por lo que llegando a la primera recta de DRS, Lewis ni se lo pensó dos veces para rematar muy fácilmente a su herido de muerte rival por el título de pilotos. Tras este adelantamiento y en un lapso de 15 vueltas, Rosberg había caído hasta la 7ª posición y seguía retrocediendo, por lo cual para este punto ni un milagro podía salvarlo, porque incluso si Hamilton abandonara por alguna rotura de motor, requeriría terminar quinto, pero con ese problema en el ERS era una misión prácticamente imposible. El desastre era tal para el piloto alemán que incluso eventualmente terminó siendo doblado por Lewis. Y con Nico fuera de los puntos y el problema que experimentaba su auto, Mercedes le pidió que retirara el auto al no haber prácticamente ninguna esperanza de ser campeón, pero al menos él, con su instinto de batalla y sus ganas de no rendirse, quiso seguir hasta el final de la competencia. Lewis por su parte había tenido una carrera muy tranquila, pero no había ganado el título aquí por el fallo del auto de Nico. Lo había ganado con esa enorme racha que tuvo a partir del Gran Premio de Italia, donde a pesar de los altibajos de ese 2014, que no fue ni mucho menos perfecto, su temporada fue bastante sobresaliente. Había cosechado 10 victorias, había ganado en pista varias veces a su compañero, reponiéndose en el camino de muchos fallos y errores que al final, con esa sorprendente racha de 5 victorias seguidas, le estaban poniendo en bandeja de plata su segundo título mundial de pilotos. Y al llegar la vuelta 55, Hamilton remataba la faena y, cruzando la meta como el ganador del Gran Premio de Abu Dhabi, se coronaba como el campeón del mundo de la temporada 2014 de Fórmula 1.